el nuevo libro del doctor Roger Bartra es durísimo. Se llama Regreso a la jaula y de subtítulo tiene tal cual, el fracaso de López Obrador. Y la ilustración es durísima también de este libro. Aquí lo vemos, es un peje lagarto, ¿sí? Un peje lagarto con una banda presidencial metido en una jaula. Ahí está. En efecto, el más reciente libro del doctor en sociología, Roger Bartra, pues es Regreso a la jaula, que edita la editorial Debate, y en él asegura que una de las claves para el éxito de López Obrador fueron las cuestionables alianzas que impulsaron la campaña del hoy presidente y que revelaron finalmente su verdadera orientación política. Sí, Bartra también plantea que aunque para los seguidores más fieles de su partido se vendió como un demócrata firmemente anclado en la izquierda, los hechos han revelado como un populista de la más conservadora derecha, imperado en el priismo autoritario de los años 60 y 70. y bueno, hemos invitado aquí a Roger Bartra para que nos explique este libro, que como le digo, está editado por Debate y pues sí, efectivamente, es muy duro. Bienvenido a los periodistas, Roger Bartra. Muchas gracias por la invitación. Es un placer con ustedes comentar el libro que acabo de publicar y que es la culminación de una serie de ideas que he desarrollado en los últimos años, en realidad. Claro, Y también de investigaciones y reflexiones. claro. Usted dice y disculpen porque no tuve mucho tiempo de leerlo, el libro acaba de salir y ahora es difícil tener pronto los libros de las editoriales por todo lo que sabemos, por la pandemia y demás, pero dice en la contraportada, en la contratapa, dice, una de las claves para el éxito de AMLO, dice, fueron las cuestionables alianzas que impulsaron la campaña del hoy presidente. Lo dice, y que revelaron finalmente su verdadera orientación política. Aunque para los seguidores más fieles del partido se vendió como un demócrata, finalmente anclado en la izquierda, los hechos lo han revelado como un populista de la más conservadora derecha y algo que se ha dicho mucho en México, que es él tiene una inspiración en el PRI de los años 70. Es decir, usted ve a López Obrador, compárelo, por ejemplo, pues digo, para que el mexicano tenga una idea, compárelo, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, cómo lo ve usted? Yo creo que el gobierno de la llamada 4T, de alguna manera extraña, es la continuación de una muy antigua tradición política mexicana. No es algo reciente, no es Peña Nieto quien inventa el nacionalismo revolucionario. Es una antigua tradición populista, esencialmente populista, que crece desde los años 30 dentro del partido del gobierno, que adquiere diferentes expresiones y diferentes formas, que acaba después de una división desembocando en el PRD, después de otra división acaba desembocando en Morena. No es pues un fenómeno nuevo, es una expresión del populismo que en algunas pocas ocasiones ha tenido una inclinación de izquierda. Es el caso de Lázaro Cárdenas, es el caso también de su hijo, de Cuauhtémoc Cárdenas, que sin duda tuvieron inclinaciones importantes hacia la izquierda. Pero la mayor parte de la trayectoria del populismo mexicano, del populismo dentro del partido oficial, ha sido derechista y conservadora, ligada a las peores tradiciones autoritarias, a la falta de democracia y a la represión. Yo lo que explico en este libro es que esto ha desembocado en el actual gobierno, y eso lo podemos, yo analizo
paso por paso una serie de elementos que me permiten mostrar cómo hay inclinaciones que yo llamo restauradoras y que demuestran que en realidad hay una conexión histórica con esa antigua tradición de cultura política que es el populismo mexicano en su expresión ahora muy reaccionaria, como digo en el libro y como explico detenidamente y hago su anatomía ahí. Doctor Roger Bartra, hay en lo que usted expone en este momento un consenso prácticamente en lo que López Obrador define como el conservadurismo, su contraparte, y que lo asocia efectivamente al populismo, inclusive a la restauración de un régimen autoritario. En el caso específico de la libertad de expresión, me gustaría saber cómo está dándose esa restauración en contra del ejercicio de derechos fundamentales en ese propósito desde el gobierno de acallar a voces que le son críticas. Bueno, una parte muy importante de esa tradición autoritaria que, como les decía, viene de antiguo y que tiene varias etapas y que transcurre básicamente dentro de la tradición política nacionalista revolucionaria, es no solamente la corrupción, sino la represión y, entre otras cosas, la represión a las ideas. Eso es algo que cualquiera de mi edad, ya soy viejo, ha experimentado, ¿no? Ha sido reprimido, no ha podido expresarse. Eso es un elemento fundamental. ¿Qué ideas ha reprimido López Obrador? Momento. Yo no estoy hablando de que haya reprimido ideas López Obrador. Estoy hablando de una tradición que desemboca sin duda en el actual gobierno. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque ha habido un periodo de transición democrática que, entre otras cosas, logró la libertad de expresión. Confirmó, auspició la pluralidad de expresiones en los medios masivos de comunicación. Primero en la prensa, posteriormente en la radio y ahora también en la televisión. Entonces, lo que estamos ante una situación no de falta de libertad de expresión, sino de amenazas a esa libertad que tanto trabajo nos ha costado. Esas amenazas son evidentes cuando el presidente, desde la máxima tribuna de la nación, se refiere a sus críticos de una manera insultante, de una manera muy agresiva, que sin duda producen en las redes sociales y en muchos lugares una gran agresividad y una polarización innecesaria. Eso es una amenaza a la libertad de expresión, porque hay una situación de total desigualdad entre el enorme poder que tiene el presidente de la República y el que puede tener un columnista de un diario, un intelectual, un periodista. Y eso, bueno, cualquiera lo puede entender. Estamos en una situación muy especial. Fíjese que yo mismo he dicho que a mí no me gusta que el presidente generalice cuando se refiere a los periodistas, porque yo no soy corrupto ni nunca he agarrado un solo peso en toda mi vida, que no me corresponda. Pero fíjese que también al mismo tiempo, doctor, yo veo que el periódico Reforma, por decir alguno, porque él habla mucho del periódico Reforma, el periódico Reforma le ha hecho más preguntas a López Obrador de lo que le ha hecho a ningún presidente en toda su historia al mismo tiempo, es decir, en ese mismo ejercicio. ¿No rescata usted nada de las mañaneras? Desde luego que sí, en mi libro hay un montón de reflexiones sobre lo que dice en las mañaneras. Yo no soy el director del periódico Reforma y ni siquiera estoy colaborando en el diario Reforma hoy en día, así que yo lo que observo es el comportamiento gubernamental y eso es lo que realmente me importa. El periódico Reforma, como la actual expresión del Universal, como La Jornada, como antes lo fue el 1+1, etcétera, la revista Proceso, etcétera, son una expresión de esa pluralidad que logramos luchando
desde una trinchera que era perseguida y que era perseguida desde el gobierno. Y hoy sentimos esas agresiones desde el poder ejecutivo, un poder inmenso. Son agresiones que nos alarman. No estoy diciendo que nos hayan perseguido. Bueno, tal vez los directores de las revistas Nexos y Letras Libres sí se puedan quejar algo al respecto, pero eso será asunto de ellos. Desde la perspectiva de un intelectual, ahí sí hay una seria problemática, porque si nos enfrentamos a una situación como yo, personalmente me he enfrentado, el presidente me acusa de conservador, me asocia con la corrupción, etcétera, pues claro que me siento amenazado. No es un problema de que se está defendiendo de mis opiniones críticas. Yo he sido crítico de los políticos mexicanos desde hace decenios, sino que me está amenazando porque está diciendo, me está asociando, yo que tengo una trayectoria larguísima dentro de la izquierda intelectualmente y también como militante, me está acusando de conservador, una idea que el presidente repite constantemente, esa idea del enfrentamiento entre conservadores y liberales, sacada del siglo XIX, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo hoy. Entonces, cuando alguien me dice que yo soy en realidad un conservador ligado a lo más corrupto y a la tradición de Peña Nieto, me siento no solamente insultado, sino amenazado. Y ese es el problema al que muchos hemos contestado. Pero el libro en realidad, eso se refiere solamente tangencialmente a este asunto, porque el libro es en realidad una interpretación, es un análisis político, es un análisis sociológico y antropológico del gobierno de la llamada 4T. Ahora, doctor Roger Bartra, también seguramente usted está contento que ante esta deriva democrática, de estas pulsaciones autoritarias o esta involución, haya podido ser escuchada la voz de usted como de otros personajes como Krause, como Aguilar Camín, después de que publicaron el desplegado el año pasado, para convocar, para proponer, para sugerir una amplia alianza ciudadana que junto con los partidos de oposición construye un bloque que a través del voto popular restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021. Eso decía el desplegado que usted firmó. ¿Está contento que pues le hayan hecho caso a usted y a otros y que el PRIAN haya ahora sí sido formalizado ante el INE? Está en la lógica de los acontecimientos políticos en México que eso ocurriera. Desde luego firmamos un desplegado en el cual hablábamos del peligro de una deriva autoritaria y por ese motivo, por la presencia de tendencias autoritarias muy notorias expresadas por la Presidencia de la República, es que asumimos que era importante que ocurriese ese fenómeno. Estaba en la lógica de los acontecimientos. ¿Por qué? Esos tres partidos, a fin de cuentas, son los tres con todos los enormes defectos que tienen. Y yo soy el primero que los ha señalado incansablemente. Con todos esos defectos, esos tres partidos son los que construyeron la transición democrática. Esa transición democrática que nos ha permitido la libertad de expresión y que ha permitido el triunfo de Morena, justamente, que aún afirmando que no había democracia en el país, utilizó los mecanismos electorales y democráticos para llegar al poder. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente interesante porque hay una agresión contra esos tres partidos que lógicamente, siendo los que, digamos,
parieron la transición democrática, ahora se sienten agredidos y se sienten que los están tratando como si estuviesen marginados. De hecho, el presidente sostiene que los partidos prácticamente no tienen ninguna importancia, esos tres partidos, pero a veces incluye también a Morena, un partido al que desprecia bastante. Pero eso es un desprecio a los mecanismos democráticos, y me parece que esa reacción de esos partidos que dejan mucho que desear, de todas maneras era esperable, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, un último, porque nos tenemos que ir a corte. Ahí está el libro y yo le pregunto a usted, está el desplegado, luego está pues, nuevo PRIAN que ahora se formaliza, como dice Álvaro, ante el INE. ¿Usted va a votar por el PRIAN? ¿Usted votaría por el PRIAN? ¿Se siente cómodo votando por esa alianza? Yo no decido todavía mi voto. Lo que he decidido es escribir un libro, que creí que es lo que íbamos a comentar aquí, no mis intenciones de voto, falta mucho para eso. Se lo digo con mucho respeto, le pregunto con mucho respeto, porque me parecía lógico después de lo que le plantea Álvaro Delgado. El libro está aquí. Ahí lo tienen ustedes para quien quiera leer a Roger Bartra. Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador es, ya me imagino que está llegando ahora a librerías, así que ahí lo tiene. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que sí me parecía interesante saber si el doctor sí. pues iba a votar por el PRIAN. Digo, porque el libro es sobre el momento político y finalmente a partir de una valoración y una ponderación de lo que está pasando en el país, pues también se asume una posición de carácter electoral. Tú votas por Margarita Zavala, siempre. Bueno, es que el libro no salió el año pasado, salió hoy, a 3 meses de las elecciones, entonces, sí, entonces, pues la pregunta que se tenía que hacer se hizo. Bien.